Buenas a todos, mi nombre es Josué Israel de Mera Carranza, pertenezco al paralelo 119, mi número de matrícula es 2018-11-007 y en el día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 47 de la unidad 5 del libro de Análisis de Circuitos en Ingeniería. Empecemos realizando la simulación del ejercicio en Multisim Online. Empecemos haciendo nuestro circuito. Nuestro circuito posee una fuente de voltaje de corriente directa de 20 voltios. También posee 3 resistencias y una fuente de corriente dependiente de corriente. Colocamos nuestras resistencias. Esta es una resistencia de 40 ohmios. También una resistencia de 100 ohmios. Y por último, tenemos una resistencia de 200 ohmios, por la cual va a fluir la corriente, de la cual depende la fuente de corriente. Colocamos nuestra fuente de corriente, la cual tiene una ganancia de 1.5 amperios. Y recordamos que nuestro circuito siempre debe ir conectado a tierra. Y realizamos las correspondientes conexiones. Recordamos que nuestro circuito posee 2 terminales A y B. Colocamos aquí. Y acá esto corresponderá a las terminales A y B. Hacemos la conexión de nuestra última resistencia. La corriente que depende, la corriente que pasa por la resistencia de 200 ohmios se tiene que conectar en serie. Se tiene que conectar en serie por la resistencia por la cual fluye la corriente de la cual depende. Y por último, realizamos la conexión de nuestra fuente de corriente dependiente y la conexión a tierra. El primer literal de nuestro ejercicio indica que hay que obtener el circuito equivalente de Thevenin. Primero, para obtener el voltaje de Thevenin, solo es necesario hallar el voltaje entre las terminales A y B, lo cual se pueden hacer con las probetas de medición que nos brinda nuestro simulador. Conectamos las probetas de vida en las terminales indicadas y simulamos. Tenemos que el voltaje entre A y B, o sea el voltaje de Thevenin, es igual a 38.89 voltios. En el caso de la resistencia de Thevenin es un poco más difícil, ya que tenemos una fuente dependiente. Lo que se hace aquí es que primero todas las fuentes independientes son cerradas. En este caso solo tenemos una fuente de voltaje. Al cerrarla, esto se hace un cortocircuito. Posteriormente se conecta una fuente, ya sea de voltaje o de corriente, entre las terminales. Conectaremos una fuente de corriente directa de 1 amperio entre las terminales A y B. Y para poder obtener la resistencia de Thevenin es necesario aplicar la ley de Ohm entre las terminales A y B. La resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje existente entre esta fuente de corriente dividida por la corriente que pasa por esta línea de circuito, la cual va a ser de 1 amperio. Obtenemos el voltaje existente entre
la fuente de corriente, la cual va a ser de 177.78 volts. Y si recordamos la ley de Ohm, la resistencia va a ser igual a el voltaje dividido para la corriente. En este caso, la resistencia Thevenin va a ser igual a 177.78 voltios dividido para la corriente que pasa por esta línea del circuito, la cual es de 1 amperio, y la resistencia Thevenin sería de 177.78 ohmios. Este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. El siguiente literal de nuestro ejercicio indicaba calcular la potencia entregada a una carga en una resistencia de 100 ohmios. Por lo que vamos a conectar una resistencia a nuestro circuito equivalente de Thevenin. Recordamos la fórmula para calcular potencia, que podría ser la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia, por lo que usaremos una probeta de medición de corriente para ver cuánta corriente pasa por nuestra resistencia de 100 ohmios, la cual es de 140 miliamperios. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a 140 miliamperios al cuadrado multiplicado por nuestra resistencia de 100 ohmios. Esto nos daría una potencia de 1.96 vatios. A continuación vamos a hacer los cálculos teóricos para corroborar los valores obtenidos en la simulación. Vamos a empezar obteniendo la red equivalente Thevenin. Para esto haremos uso de análisis de nodos y análisis de corriente en ciertas partes de nuestro circuito. En análisis nodal asignamos nombres a los voltajes de ciertos nodos. En este caso vamos a usar el nodo existente entre las tres resistencias, el nodo de la terminal A y el nodo de la terminal B. El nodo de la terminal A va a ser igual al voltaje de Thevenin. La terminal B nos va a servir como referencial para nuestros voltajes y el nodo entre las tres resistencias va a ser igual a V1. En análisis nodal recordamos que la corriente total en un nodo tiene que ser igual a 0. Nuestro nodo V de 1 está conectado a tres líneas de circuito, por lo tanto va a recibir tres corrientes distintas. Y para calcular los valores de la corriente, tenemos que hacer uso de la ley de Ohm. Tenemos para la corriente que pasa a través de la resistencia de 40 ohmios, que su valor es igual a V de 1 menos 20 voltios, que es el voltaje de nuestra fuente independiente, dividido para el valor de la resistencia, que es de 40 ohmios. Algo similar para la corriente que pasa a través de la resistencia de 100 ohmios, sería V de 1 menos el voltaje de Thevenin, dividido para el valor de la resistencia, que va a ser igual a 100. Y por último, para la corriente I que pasa a través de la resistencia de 200 ohmios, será el valor de V de 1 dividido para 200. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Al analizar corriente, vemos que la corriente entregada por nuestra fuente dependiente es igual a 1.5 por I, la corriente que pasa a través de la resistencia de 200 ohmios. Pero esta corriente va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia de 100 ohmios, ya que entre A y B hay un circuito abierto y por aquí no va a pasar corriente. Por lo que obtenemos nuestra siguiente ecuación, 1.5i va a ser igual al voltaje Thevenin menos V de 1 dividido por 100. También recordamos que I va a ser igual a V de 1 dividido para 200, por lo que podemos sustituir en la ecuación número 2 el valor de I con el valor de I en la ecuación número 3, para poder trabajar solo con dos ecuaciones. Para poder resolver estas ecuaciones se puede usar cualquier método de resolución de ecuaciones. En este caso usaremos sustitución. Pero antes de esto podemos simplificar un poco más. En ambos lados de la ecuación se multiplicó por 200 para poder deshacernos de los números fraccionarios y poder trabajar solo con enteros. Estas serían nuestras nuevas ecuaciones a trabajar. Para hacer sustitución desplazamos en la ecuación 2 V de 1 y tenemos que V de 1 va a ser igual al voltaje Thevenin dividido para 1.75. Esto se reemplaza
con V de 1 en la ecuación número 1, lo cual nos daría esta ecuación, esta nueva ecuación. Y en esta nueva ecuación, para poder obtener el voltaje Thevenin, solo hay que desplazar todos los valores de la igualdad y tenemos que el voltaje Thevenin va a ser igual a 38.89 volts. Cálculo de la resistencia Thevenin es un poco distinto si solo se ha trabajado con fuentes independientes. Para nuestro ejercicio primero, desactivamos nuestras fuentes independientes, ya sea de voltaje o corriente. Nuestra fuente de 20 voltios la hemos desactivado y ha generado un cortocircuito. Y entre nuestros terminales de estudio, nuestros terminales A y B, vamos a conectar una fuente ya sea de voltaje o de corriente. Aquí conecté una fuente de corriente de 1 amperio. La resistencia de Thevenin va a ser igual a V de A, el voltaje en nuestra fuente de corriente que recién conectamos, dividido para la corriente que fluya por la línea de circuito que se encuentra entre A y B, la cual va a ser de 1 amperio. Para calcular V de A se hace un procedimiento parecido al que se usó para el voltaje Thevenin. Hacemos análisis nodal y análisis de corriente. En análisis nodal podemos asignar el valor de V de 1 al voltaje de nuestro nodo conectado a las tres resistencias. Recordamos que la corriente total en este nodo tiene que ser igual a 0. La corriente que pasa por la resistencia 40 ohmios va a ser igual a V de 1 dividido para 40. La corriente que pasa por la resistencia 100 ohmios va a ser igual a V de 1 menos V de A dividido para 100. Y la corriente que pasa por nuestra resistencia 200 ohmios, la cual hemos asignado como I, va a ser igual a V de 1 dividido para 200. Luego hacemos análisis de corriente. La suma de la corriente entregada por nuestras fuentes independientes y nuestra fuente dependiente tiene que ser igual a la corriente que fluye a través de la resistencia 100 ohmios. Tenemos que 1.5i más 1 va a ser igual a V de A menos V1 dividido para 100. También tenemos que la corriente que fluye a través de la resistencia 200 ohmios, nuestra corriente I, va a ser igual a V de 1 dividido para 200. Sustituimos la ecuación número 3 en nuestra ecuación número 2 para poder trabajar solo con dos ecuaciones y simplificamos un poco nuestra ecuación número 1. Para resolver estas dos ecuaciones podemos usar el método de sustitución. Desplazamos en nuestra ecuación número 1 V1, la cual va a ser igual a 0.25 V de A, y este valor de V de 1 lo reemplazamos en nuestra ecuación número 2. Resolvemos para el valor de V de A y tenemos que V de A va a ser igual a 177.78 voltios. Para finalizar, la resistencia Thevenin ya se dijo que era igual a V de A dividido para la corriente. Tenemos que V de A es 177.78 voltios y la corriente que fluye en esta línea de circuito era de 1 amperio, por lo tanto la resistencia Thevenin es de 177.78 ohmios. Este sería nuestro nuevo circuito equivalente de Thevenin. El literal B de nuestro ejercicio decía que potencia se proporcionará a una carga de 100 ohmios entre A y B. Se conecta a una resistencia 100 ohmios en nuestras terminales. Calculamos la corriente que pasa por la resistencia 100 ohmios, que sería la corriente total entregada por nuestra fuente de voltaje. Sería que I es igual a nuestra fuente de voltaje, al valor de nuestra fuente de voltaje 38.89, dividido para la resistencia equivalente entre R1 y R2. Como se ve, están en series, por lo tanto solo se suman. Y tenemos que la corriente I va a ser igual a 0.14 amperios. Para finalizar, aplicamos la fórmula de potencia, corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia, y tenemos que la potencia que se proporciona a una carga de 100 ohmios va a ser igual a 1.96 vatios. Como podemos ver en nuestro cuadro comparativo, los datos obtenidos en la simulación son prácticamente idénticos a los datos calculados de forma teórica.